Entonces ahora vamos a ver este video de Jorge Luis Borges Televisión, de 17 escritores que les negaron el Premio Nobel de Literatura, comenzando por Borges. Y sí, debieron darle el Premio Nobel a Borges. Lo que pasa es que el tipo trabajó con la dictadura. Él era bibliotecario, jefe de la Biblioteca Nacional durante la dictadura y bueno, política. Y vamos a ver cuántos de estos escritores yo he leído. A lo largo de más de 120 años de existencia del Premio Nobel de Literatura, y aún contando cuando no se entregó por diversas razones, no, Neruda se lo ganó. Sí, claro, tú puedes ser todo lo clasista que tú quieras con todo ese poco de gente. Aunque el que está por encima de esa jerarquía, que es un unicornio todavía, es la gente que ha donado plata en el canal. Pero como no hay nadie con ese pedigrí, se va a quedar ese trono vacío. Casi la mitad de los galardonados no merecían serlo. ¿Cómo? Casi la mitad, y aún contando cuando no se entregó por diversas razones, casi la mitad de los galardonados no merecían serlo. Bueno, está bien, eso lo podemos decir como... Eso lo podemos decir como con Bob Dylan, que porque le dieron el Premio Nobel de Literatura a un cantante, a un compositor. Rarete eso. Ah, pero mira eso, literalmente. El Jackson es el mejor suscriptor, el mejor viewer de la actualidad. Y el Coco es el mejor viewer del futuro. Esos escritores premiados con dinero y honores pasaron a un merecido olvido y James Joyce se ganó el Nobel. Sus obras, sean novelas, cuentos, poemas o ensayos, ya ni siquiera se reeditan porque no pasaron exitosamente la prueba del tiempo. No, eso también es muy importante. Un verdadero gran escritor supera la prueba del tiempo. No es solo una moda pasajera. Por eso es que vamos a ver qué va a pasar con J.K. Rowling en el futuro y qué va a pasar con Brandon Sanderson, porque con el ritmo que publica los libros va a llegar dentro de 20 o 30 años que tú vas a decir qué pasó, cuál es el legado de Sanderson. Porque Tolkien es inmortal. Si el conchetumare de Martin termina los libros va a ser inmortal. Pero cuántas sagas de fantasía se quedaron en el olvido más absoluto. Y lo mismo con la ciencia ficción. Al contrario, muchísimos que no lo recibieron hoy son y seguirán Bro, mira, aquí está Tolkien, aquí está Tolstoy. Bueno, vamos a ver. siendo clásicos de la literatura universal, entre los cuales están los de diversas lenguas y nacionalidades que, por orden alfabético, presentamos en este Para ver, si el tipo lo que dice es cierto, son 120 años, desde el 1900. Entonces hay algunos autores clásicos que no van a entrar, pero tiene que entrar Tolstoy. No sé si Mark Twain, a lo mejor Charles Dickens. Tiene que entrar James Joyce, si es que él no se lo ganó. Tiene que entrar, ¿quién más? No sé si Oscar Wilde llega. Claro, es que no se lo van a dar ni a Julio Verne ni a Wells. A lo mejor a un autor de ciencia ficción se lo podrían haber dado, tipo, no sé, Asimov o Bradbury. No, Bradbury habrá muy pulp. Pero autores de ese estilo. Ya vamos a ver qué dicen, primer informe. Y latinoamericanos, así que faltaron Rómulo Gallegos, aunque a mí en lo particular no me gusta mucho. Borges, obviamente. Sábato es que escribió muy poquito. Si es por impacto, a lo mejor Truman Capote también debió habérselo ganado. Y Cormac McCarthy. A mí me gusta mucho Cormac McCarthy. Él es el autor de No es país para los viejos y La carretera. Bueno, sí, Borges obviamente, pero también, ahora que lo pienso, Bukowski. Lo que pasa es que era un degenerado repugnante, pero sus cuentos eran extraordinarios. Y bueno, si Bolaños estuviera vivo, a lo mejor se lo hubieran dado también. Leído, analizado y admirado por personalidades como Foucault, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Humberto Eco, se dice de Jorge Luis Borges que es el mejor. Ay, Carlos Fuentes también. Creo que Carlos Fuentes se murió antes de que le dieran el Nobel. Creo. No, sí, Gallegos a mí no me gusta en lo particular, pero si no era Gallegos, a Uslar Pietri debían dárselo.
porque él sí fue un intelectual de mucho estirpe y no se metió tanto en la política. Mejor y más fascinante cuentista del siglo XX. No, era un bizarro y un esotérico. Pero, oye, era un genio, pues. Por cada cuento bueno, había 2 o 3 que eran una cosa extraña. Sus relatos, recopilados en Ficciones de 1944, El Aleph de 1949. Sí, primero yo lo tengo, déjame ver por aquí, ¿dónde lo tengo? Si lo veo cada rato, ¿no? Yo ahorita no lo encuentro. Yo tengo... no, esto no es. No, este es el túnel. Aquí está. Aquí está, mira, aquí está. El Aleph, el señor Aleph para ti. A mí me gusta Rubén Darío, Y el libro de Arena de Sí, tienes razón, el tipo habla lento. Vamos a ver, velocidad. Vamos a ver. 1975, Sí. además de su obra poética y ensayística, son considerados clásicos de la literatura universal. A mí me gustó, fue Funes el Memorioso y la Biblioteca Babilónica. Es que no me acuerdo de los nombres. Yo me leí Ficciones, me leí el Aleph y no me acuerdo qué más me leí de él. Necesito el libro de los cuentos completos. Pero eso sí, Borges Fue premiado con... evidentemente Borges tenía que estar. Lo que pasa es que él era, lo que yo les dije antes, primero era antiperonista y en segundo lugar, él trabajó como bibliotecario de la Biblioteca Nacional durante la dictadura de Argentina de los militares de Videla o algo así. Entonces, por eso no se lo dieron. el Formentor y el Cervantes, entre otros galardones. Pero la Academia Sueca argumentó razones políticas para negarle, como a tantos otros, el Nobel que merecía. Pero claro, luego se hacen de la vista gorda cuando García Márquez era amiguito de tiranos y dictadores. Pero bueno, eso fue antes de que se lo ganara, de que se ganara el Nobel. ¡Ay, Rubén Darío no se lo ganó! Rubén Darío no se lo ganó, mierda. Bueno, entonces sí, también se lo merece. Se lo llamó el príncipe de las letras castellanas, debido a que fue el primer y máximo exponente del modernismo literario en esta lengua, con una influencia que abarcó todo el siglo XX. Como diplomático, recorrió numerosos países de América y Europa, publicando maravillosos libros como Azul, en 1888, Prosas profanas y otros poemas, en 1896, y Cantos de vida y esperanza, en 1905. Viaje al Oeste, no lo he leído, pero yo sé cuál es. Ese es el mito del que se basa Dragon Ball, el mito del oeste, Son Wukong y todas esas porongas. Pero eso sí, no, Rubén Darío también se lo merece. Aunque yo no soy mucho de poesía, pero sí, hay unos poemas de él que me gustan mucho. En 1916, año de su muerte, los académicos suecos elegían premiar al también sueco Verner von Heidenstam, autor que no sobrevivió a la eternidad a la cual Rubén Darío estaba y está destinado. Claro, es que tienes que pensar que Rubén Darío creó toda la poesía centroamericana él solo. Él solo, no existía otro como él, no existía nadie como él. No, aquí discrepamos, muchachos. Aquí ya estás fumándote tremenda poronga. Ay. Ah, no, 1932, sí. Aquí sí te estás fumando tremenda lumpia, Yo sé que les gusta mucho su Humberto Eco y su mierda, pero tampoco es para perder las tetas. En 2016, a poco... Aunque claro, el tipo era muy influyente, Humberto Eco era muy influyente, así que supongo que por eso se lo darían. Prosas profanas, a mí me suena más bien a canción de heavy metal. Las prosas profanas. 2 meses de la muerte de Humberto Eco, el Premio Nobel de Literatura le era otorgado al cantautor Bob Dylan, desatando una polémica cuyos ecos alcanzan nuestros días. Durante su vida, el autor italiano escribió una gran cantidad de ensayos sobre semiótica, estética, lingüística, filosofía y crítica literaria, aportes que le valieron reconocimiento internacional. Pero fue con sus novelas, desde El nombre de la rosa en adelante,
que Eco ofreció al gran público historias de una originalidad y erudición inigualables, que la Academia nunca leyó. Sí, no, es que no sé, Humberto Eco me parece un pretencioso de mierda. Yo tenía El nombre de la rosa, pero nunca pude empezar a leerlo. Debería intentarlo uno de estos días. Pero no. Yo, de momento, hasta donde lo conozco, no. Activo revolucionario. Oye, a lo mejor Balzac podría llegar a competir. No sé si Balzac o Flaubert o Elsa Pound o Proust. No sé si ninguno de esos entra, pero bueno. Pero Mark Twain creo que no llega. Mark Twain no llega. A cuando empezaron a darse los premios. Y fundador del llamado realismo socialista, Máximo Gorki estuvo nominado 5 veces al Nobel. No, entonces ya empezamos mal. Realismo, socialismo, eso no existe. Pero la Academia Sueca lo ignoró en todas esas ocasiones. La corriente literaria que fundó degeneró más tarde en política de Estado, siendo primero beneficiario y luego una víctima más de la desgraciada represión que desató el stalinismo. Qué curioso, ¿eh? Bueno, imagínate, fue tan realista que, bueno, te metieron preso, muchachos, te purgaron. Ah, bueno, ahí está tu realismo, socialismo, ¿eh? Dramaturgo, con obras como Los Bajos Fondos, que siguen siendo representadas, fue con sus cuentos y sus novelas que alcanzó mayor notoriedad, especialmente con La Madre, de 1907. Oye, pero yo me acuerdo que ustedes no han visto la película del El Gran Hotel Budapest. Creo que esa película está basada, es una cosa rara porque es una película que transcurre porque está leída de un libro que escribe un escritor soviético. Y esos bigotes sí se parecen a Don Ramón, sí. Pero es algo así, no creo que esté inspirado en Gorky, ¿o sí? Este sí no lo conozco. Cuando falleció, en 1906, hacía décadas que el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen era una celebridad en su país, pero también en toda Europa. Obras como Casa de Muñecas, de 1879, Un enemigo del pueblo, de 1882, y La Dama del Mar, de 1888, fueron éxitos al ser estrenadas y siguen reponiéndose y adaptándose alrededor del mundo. Bueno, pero primera vez que escucho a este hombre, pero bueno, era noruego. Yo voy a conocer un noruego. Sin embargo, y por razones desconocidas, la Academia Sueca lo ignoró. Muy curioso, porque siendo un escritor tan famoso y tan conocido, no le dieran el premio siendo noruego dentro de su órbita de influencia. Yo me acuerdo que cuando te dan el Nobel te dan como una especie de frasecita que te explica por qué te lo dan. Entonces yo me acuerdo que había uno, que no me acuerdo cómo se llama, que dice, por el gran éxito de tal novela, tal cosa. Entonces por un solo libro te lo pueden dar. Creo que a Hemingway se lo dieron por El Viejo y el Mar. Entonces, que un autor tan prolífico y tan querido como este no se lo dieran es raro, ¿eh? A lo mejor se murió antes de que entrara en las quinielas. Mientras otorgaba el entonces flamante galardón a hoy olvidados como Theodor Mommsen y José Echegaray. ¡Ay, James Joyce! Sí, a James Joyce hay que dárselo, claro que sí. En 1922 aparecía una obra clave, Ulises, de James Joyce, quien ya había publicado los... No comprenden lo bueno que es este tipo. No, claro, se puede ganar más de un Nobel. Lo que pasa es que no se ha ganado, creo que no se ha ganado en más de una categoría. Marie Curie se ganó el Nobel por física y por química. Pero claro, es que son categorías muy diferentes. Está ciencias económicas, la paz, física, química... y literatura y quizás algo más. Entonces, claro, imagínate, un escritor que se gana el Nobel de la Paz. Creo que lo único que hubiera podido competir en eso era Churchill. Que Churchill se ganó el premio Nobel de literatura, pero obviamente no le iban a dar el de la Paz. Memo, te recomiendo la Venus, para ver, la Venus de la piel, para ver qué mierda es esto. Es una obra, es un libro, qué cosa. No, y hablando, y Ulises es como la piedra angular de la literatura experimental.
Este fue el papá de los helados que creó a Faulkner, a García Márquez, a Orhan Pamuk y a Carlos Fuentes, a toda esa gente que fue tremendamente experimental y que abrió los cauces de la nueva literatura. En 1914, y la novela semi-autobiográfica Retrato de un artista adolescente, en 1916. Para ver, yo tengo dublineses, pero por ahí lo tengo. Son cuentos, pero son cuentos extraordinarios. Tendría que buscarlo porque lo tengo por aquí. Dos años antes de morir, el irlandés daba a conocer la revulsiva Finnegan's Wake, completando un corpus literario por el que sería calificado como el Dickens o el Balzac del siglo XX. Ay, Balzac entonces es viejo, ¿eh? Para Borges, el Ulises solo se podía comparar a lo mejor de Shakespeare. Sin embargo, la Academia Sueca no logró entenderlo y lo ignoró cada año al otorgar el Nobel. Ah, la pena de los pies. Este tampoco sé quién es. Norman Mailer. Poeta, ensayista, dramaturgo y novelista, Norman Mailer debutó en la ficción en 1948 con Los desnudos y los muertos, libro que le valió el aplauso de la crítica y el público. En 1965 apareció la novela Un sueño americano y renovó el género de no ficción con Los ejércitos de la noche, de 1968, y La canción del verdugo, de 1979, ambos ganadores de 1968, y renovó el género de no ficción con Los La historia es una novela, la novela es la historia. ejércitos de la noche, de 1968, y La canción del verdugo, de 1979, ambos ganadores del Pulitzer. A pesar de la consideración crítica, el éxito editorial, su vasta producción y su larga vida, Mailer jamás fue considerado por los académicos suecos para otorgarle el Nobel que merecía. Ya, espérate, ¿cómo se llama este tipo? Mailer. Déjame buscarlo porque este tipo me llamó la atención. Mailer. Escritor. Norman Mailer, sí. Porque no te creas, Estados Unidos se ha ganado bastantes premios Nobel y todos han sido extraordinarios. Faulkner, Hemingway, Dos Pasos. Creo que alguien más se lo ganó. Pero estos tres son como los papás de los helados de la literatura estadounidense. Yukio Mishima. ¡Oh! Ah, bueno, fue ensayista. Pero ¿qué es Pero ¿quién es este papu? Empezamos con un chat, puros viejitos rucos y aquí viene un chat. Dramaturgo, guionista, crítico, poeta, cuentista y actor. Pero Yukio Mishima se destacó como novelista, iniciando una profunda renovación de la literatura del Japón. Oye, pero mucha aura tiene el Yukio, Y les voy a decir una cosa, yo solo he leído 2 o 3 novelas de verdad, japonesas. Y los japoneses tienen una forma de escribir que es muy interesante, que tiene mucha carne, que tiene mucho impacto. Como su idioma es una tremenda poronga, se pierden algunas sutilezas, pero su forma de escribir a mí me gusta en lo particular, aunque no he leído mucho de ello. Sin embargo, los académicos no pudieron leer algunos Oye, pero mira el Yukio mostrándole a las perras lo que se manda de sus libros, como las novelas Confesiones de una máscara, de 1949, El pabellón de oro, de 1956, y El marino que perdió la gracia del mar, de 1963. El Yukio me llamó la atención también. Con ellas, se convirtió en el gran revolucionario del estilo literario de su país, a cuyos rituales milenarios, no obstante, recurrió para suicidarse en 1970, cometiendo seppuku. Mira eso, cometió seppuku el tipo. Demasiado Mewin, pero ¿qué es esto? Un samurái contemporáneo. Nabokov, sí. Bueno, a mí no me gusta mucho. Nabokov es el autor de Lolita. A mí no me gustó, y es que yo no he pasado de la primera página, así que sería injusto juzgarlo o criticar, decir algo, pero Nabokov fue muy influyente y fue un gran intelectual. Eso, por lo menos eso dicen. Creo que él también hizo comentarios y críticas a Quijote y cosas así por el estilo, pero el tipo fue sumamente conocido y sumamente famoso. Pero claro, ese libro es sumamente controversial. Sí, hay un par de japoneses que se ganaron el Nobel.
Y están llorando y llorando para que se lo gane el chino ese que tiene tiempo. El de American Blues. ¿Cómo se llama? Déjame ver cómo se llama el tipo del Tokyo Blues. Tokyo Blues. Aquí está. Es de Murakami. Están llorando los japoneses porque se lo gane Murakami. Vamos a ver cuáles son los ganadores del Nobel japonés. Vamos a ver. Ganador del Premio Nobel de Literatura japoneses. Vamos a ver. Los escritores ganadores son Yasunari Kawabata y Kensaburo Oe. Yasunari Kawabata y Kensaburo Oe. Yo creo que he leído algo de este. Yo creo. Déjame ver. No, yo sé cuál. Yo los he visto estos libros, pero no me los he leído. No, yo sí creo que leí un poquito de uno que era de un tipo que vive en un pueblo pesquero y se enamoró de una chama y cosas así por el estilo, pero no los he leído en profundidad. Y por cierto, el Nabokov dio clases, creo que fue en Harvard o en Oxford. Y el tipo fue y daba clases de literatura. El tipo era un escritor excelso. Lo que pasa es que, claro, Lolita es una cosa demasiado escandalosa para los del Nobel. No, eso no va a pasar. No van a nominar un manga. Cuando se lo ganó Bob Dylan, empezó el debate de que entonces si por las letras de las canciones te puedes ganar el Nobel, entonces a lo mejor por un guión te lo puedes ganar, y empezaron a barajar. No, que se lo gane Woody Allen. No, que se lo gane Alan Moore por los cómics. No, que se lo gane Kojima por los videojuegos. ¿Te imaginas que le den un Nobel de literatura a Kojima? Eso sería el fin del mundo. Pero el único que está cerca de ganarse un Nobel siendo cosas que no son literarias sería Alan Moore. Pero bueno, ya no Neil Gaiman, porque Neil Gaiman se fumó 3 perolas con sus obsesiones sexuales. Pero el único así de los cómics que está cerca de ganarse el Nobel es Alan Moore. Y tienes que tomar en consideración también que el premio Nobel es un premio póstumo, es un premio para celebrar una carrera. No es algo que te lo dan porque escribes muy de pinga, no. Es algo para celebrar el fin de una carrera y para que te den cierto reconocimiento si no eres un autor tan famoso. Claro, Alan Moore se merece el Nobel. Por su obra se merece el Nobel. Lo que pasa es que es un cómic. Entonces, ¿hasta qué punto tú le das el Nobel al tipo por escribir el guión? O Watchmen es genial por el dibujo de Gibson. No me acuerdo cómo se llama el dibujante. Claro, es que imagínate que se lo den al Kojima, es una locura. Pero yo me acuerdo que cuando salió el Nobel de Bob Dylan, yo debatí con alguien en Twitter de eso, porque ya existía Twitter. Y era eso, claro. Bob Dylan se lo gana por las letras de las canciones. Entonces, un guionista de película, un guionista de videojuegos, un guionista de cómics se lo puede ganar. Claro, y tomando en cuenta que han ganado periodistas, han ganado poetas, han ganado dramaturgos, ¿por qué un guionista no se lo podría ganar? Entonces está en eso. Que si Woody Allen, Alan Moore, Kojima, Neil Druckmann no creo que llegue a esos quintos. Lo intenta, pero no llega. Quizás el de Detroit también podría estar compitiendo, pero no lo creo tampoco. Y como teórico, el único teórico, quizás Tom King en el futuro podría postularse, si es que tienen esa apertura. Tom King sería el único y el único verdadero intelectual del cómic que existe es el tipo déjame ver cómo se llama, que no me acuerdo el nombre, pero yo sé cuál es. El escultor cómic. Aquí está. El único intelectual verdadero de la industria del cómic es este caballero que se llama Scott McCloud. Él tiene libros muy interesantes de teoría del cómic. Y este cómic, El Escultor, es uno de los mejores cómics, libros, lo que sea que yo haya leído en mi vida. Es una cosa extraordinaria. No, porque te lo dan por el libro. Te lo dan por el libro. Te lo dan por el libro. O sea, no le van a quitar el premio Nobel a García Márquez porque sacaron una serie de 100 años de soledad, ¿me entiendes? Y han sacado películas de todo, así que eso es irrelevante en realidad. Pero sigamos.
No, sí, por eso, los únicos así que deberían ganarse un premio Nobel para cerrar el asunto por algo que no sea literario 100% tendrían que ser o Alan Moore o Scott McCloud. Si le sale bien lo de la negra calva a Neil Druckmann, a lo mejor se podría empezar a calificar. O con un The Last of Us 3 que arregle el desastre de la 2. Pero aparte de ellos, nadie. En 1955, cuando la primera edición de Lolita se publicaba en París, la Academia Sueca premiaba con el Nobel a un tal Halldor Laxness, quien hoy es solo recordado en Islandia. 7 años más tarde, Vladimir Nabokov daba a conocer Pálido Fuego, y en 1969 aparecía Ada o el Ardor, quizá su mejor novela. Obras que representan una revolución en el uso del lenguaje literario. Me tengo que leer Lolita, me la tengo que leer. Que no pase de la primera página porque la primera página es cancerígena, pero tengo que leerme ese libro. Sin embargo, y mientras el mundo aclamaba y sigue aclamando la obra de Nabokov, los académicos suecos ignoraron al autor de origen ruso, que se destacó en esa lengua y sobre todo en inglés. Pálido frío, ¿eh? Ah, tuviste Lolita, pero la de, ¿cómo que se llama? De Stanley Kubrick. Habría que, no, yo no sé. Ah, bueno, otro guionista que se podría ganar el Nobel, aparte de Woody Allen, también podría ser Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan, que él fue el que hizo los guiones de las películas más memorables de Nolan. Hizo Memento, hizo Inception, hizo las buenas películas de Batman, El Gran Truco. Y claro, como Nolan es tan experimental temporalmente con el cine, entonces a lo mejor ahí podría tener unos puntos a su favor. Pérez Galdós. Novelista, dramaturgo y cronista de su época. Premio Nobel de Economía Philae. No, eso no va a pasar, eso no creo que pase. Se supone que el Nobel de Literatura es para eruditos, para economistas, no para presidentes. Tendrían que inventarle el premio Milei por salvar a Argentina. Eso ya de por sí es extraordinario. Si Milei saca libros y explica teorías económicas puestas en práctica, a lo mejor ahí sí se lo dan. No, Nobel de la Paz a Alberto. Que lo mantuvo todo en orden, ¿eh? Benito Pérez Galdós revolucionó la narrativa europea, convirtiéndose en el máximo representante del realismo y el naturalismo. Pérez Galdós, ¿eh? Sus episodios nacionales, publicados desde Trafalgar en adelante, entre 1873 y 1907, y novelas como Fortunata y Jacinta, de 1887, revelan al narrador que puso punto final al romanticismo previo. Oye, pero ¿ustedes no se han dado cuenta que las fotos de antes tenían mucha aura? No, pero es que todas las fotos de estos viejitos aquí escritos, todas tienen muchísima aura, no entiendo. Dice de él que desde Cervantes no ha habido ningún otro escritor español tan universal. Sin embargo, los académicos suecos prefirieron ignorarlo durante 2 décadas. Eso no sé quién es, Pessoa. La obra de Fernando Pessoa es una de las más originales en lengua portuguesa e introdujo en su país la vanguardia de principios del siglo XX, abordada con varios heterónimos. Bueno, era poeta, con razón, sí. Porque yo el Nobel portugués que conozco es Saramago. Y Saramago era un bicho raro. Era muy interesante sus libros, pero era un bicho raro en los párrafos y eso. ¿Qué pasó, Mati? ¿Cómo está la cosa? Aquí estamos viendo los Nobeles fantasmas, los Nobeles que se merecían pero no se dieron. Y gracias por tu comentario. Gracias, qué bueno que te gusten mis videos. El del próximo miércoles va a ser sobre los niveles de los antagonistas, de los villanos. Entonces pasamos desde el rival hasta el antagonista, el archienemigo. Y más o menos va a ser de eso. Su primer libro de poemas, Antinoes, apareció en inglés en 1918 y el poema patriótico Mensaje fue el primero que publicó en vida en el idioma de su país, recién en 1934.
Aunque había publicado y siguió publicando numerosas piezas en revistas de Portugal, su temprana muerte le impidió continuar con una obra que, con seguridad, le hubiese valido el Nobel. Prose alcanzó a estar vivo para el Nobel, pero habrán sido las primeras ediciones. Bueno, no, mira, 1920. Sí, eso lo tenía que haber ganado. Más que nada porque es como el Víctor Hugo del siglo pasado. En busca del tiempo perdido, no bastó para que los académicos suecos consideraran a Marcel Proust para el Nobel, mientras se lo entregaban a hoy desconocidos como Carducci, Eucken, Pontoppidan y Spitteler. Vamos a ver quién. Bueno, va a ser una buena pregunta, Coco. Vamos a ver quién fue el primer ganador del premio Nobel. De literatura. What? Sally Prudmore. ¿Pero quién es este random? ¿Pero quién es este random Sally Prudmore? ¿Ustedes lo conocían? No sé quién es este caballero. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, un poeta. Bueno. Publicada en 7 partes entre 1913 y 1927, las 3 últimas póstumamente, la monumental obra fue traducida a la mayoría de los idiomas y aún influye sobre la literatura de Occidente y Oriente. Revolucionaria en el estilo y el contenido, innovadora en lo que hace a su estructura, la novela es considerada unánimemente como una cumbre de la literatura francesa y universal. Claro, es que Proust es junto con Víctor Hugo el escritor francés. Es él y Víctor Hugo, no hay más nada. Entonces que no le dieran el Nobel es complicado. Banco mucho el mensaje de este caballero ahora. Tolstoy es el papá de los helados, es el escritor ruso más grande de todos los tiempos. Es un genio. Y tiene unos bichotes que son así, unos gordotes así, unos librotes así que son perrones. Sin dudas, León Tolstoy debió ser el primero en obtener el Nobel, pero los académicos suecos decidieron que la obra de un olvidado Sture Prodholm era universalmente más significativa. Es que claro, es que el primer Nobel, ¿por qué no se lo dieron a Tolstoy? No sé si los tiempos calzan para la Primera Guerra Mundial, pero debieron dárselo a Tolstoy. El primer premio Nobel, a Tolstoy o a un autor así súper grande, súper impactante. Es que mírale los ojos a este viejo conchetumare, míralo. Es que este es un genio. Tú solo con verle los ojos, tú dices, este tipo se las sabe todas. Durante una década, ignoraron la trascendencia de novelas como La Guerra y la Paz, de 1869, Ana Karenina, de 1877, La muerte de Iván Ilich, de 1886, y Resurrección, de 1899. Genio. Yo me he leído Ana Karenina, me la he leído. La muerte de Iván Ilich también, no es tan largo. Resurrección creo que también, porque yo tenía un libro que tenía varios libros de Tolstoy. Y La Guerra de Paz la dejé como a la mitad del primer volumen porque era un bichote, así eran 2 libros de este tamaño. ¿Sabes? Eran 2 libros así. No, y el señor es durísimo, el señor estaba duro. Pero como ocurre con todos los casos que enumeramos en esta serie de videos, Tolstoy seguirá siendo leído con placer estético e intelectual cuando del edificio de la academia solo queden ruinas. Mírale la cara aquí, puf. Lo que pasa es que también puede deberse que no se lo dieron a que el tipo después de viejo se volvió un fanático religioso e inventó su propia iglesia cristiana ortodoxa rusa. Se cindió y creó su propio culto. Entonces a lo mejor por eso no se lo dieron. César Vallejo, ¿eh? Solo vivió 46 años. Pero al peruano César Vallejo le bastaron para ser considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal. La Academia Sueca, sin embargo, nunca se enteró.
Fue periodista y autor de novelas y cuentos, de obras de teatro y de ensayos, pero es con su poesía, modernista, vanguardista y revolucionaria, que logra la cúspide lírica del siglo XX. Vamos a anotar este tipo de nombres. Porque, libros como Los Heraldos Negros, de 1918, Trilce, de 1922, y Poemas Humanos, publicado póstumamente en 1939, siguen editándose porque dan cuenta de la enorme envergadura de la poesía de Vallejo. Y no sé, es que vamos a ver si Dostoyevsky estaba vivo cuando se murió Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Claro, Kafka fue un... Ah, no, se murió... No, espérate. Sí, se murió muy joven, Dostoyevsky. Ah, se murió... Es más joven que... Es más viejo que... era más viejo que Tolstoy. Para ver... No. Para ver. No, imagínate. Mierda. Tolstoy nació en el 28 y Dostoyevsky en el 21. O sea, sí, no, Dostoyevsky era mayor. Sí. Y Kafka, para ver. Claro, lo que pasa es que Kafka era un mindundi y nadie supo. Sí, mira, en 1924. Si hubieran publicado sus libros, a lo mejor sí hubiera podido competir. Claro, nacida en el seno de una rica familia de Nueva York, Edith Wharton pronto descubrió que su destino social y cultural se encontraba en Europa, donde vivió tanto como en Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX y hasta su muerte en París, fue prolífica autora de libros de viajes, relatos, poemas y novelas, entre las cuales destaca La Edad de la Inocencia, publicada en 1920. No, esta señora no la conozco, así que bueno, vamos a ver qué nos dice. La popularidad de su obra y el respeto de sus pares, a ambos lados del Atlántico, no bastaron para que los académicos suecos la tuvieran en cuenta a la hora de entregar el codiciado premio. Ah, Virginia Woolf. Sí, esta también falta, esta lesbiana, sí, esta es como la lesbiana primigenia. ¿Qué pasó, PDC? ¿Cómo estamos? Me encantan tus videos y gracias a tus videos me inspiré a escribir algo propio. Y si bien no está terminado, pero lo di a conocer en Discord y Reddit y le gustó a la gente, lo agradezco. Oye, qué bueno que tengas ese buen feedback, eso es muy importante. A mí también me falta a veces poner las cosas que escribo al escrutinio del público. Y eso, sí, si quieres, en la semana que viene o esta, vamos a intentar empezar a editar o a analizar cosas que... O analizar cosas que me manden ustedes los suscriptores. Claro, es que esta era una feminista de verdad. Esta era una lesbiana con buenas intenciones. Una lesbiana comprometida, no una alerta de un flequillo cualquiera. La publicación de novelas como La señora Dalloway en 1925, Alfaro... Y bueno, Virginia Woolf también bebió mucho de lo que hizo James Joyce con su experimentación del flujo de conciencia. En 1927, Orlando, una biografía en 1928 y Las olas en 1931 fueron hechos insólitamente ignorados por la Academia Sueca. Sí, claro, es que mira, es tan pibito, tiene cara de pibito incluso, es lesbiana pibito, como Oscar Wilde. Virginia Woolf es la figura más destacada del modernismo anglosajón y una autora clásica que ha atravesado exitosamente generaciones de críticos y lectores que siguen descubriendo y disfrutando de sus libros. También es una especie de ícono del feminismo gracias a su ensayo Una habitación propia, pero su mayor aporte es el realizado a la literatura universal, que le debe obras maravillosas y trascendentes en el tiempo. Sí, no, tiene mucha skin de lesbiana. Aunque a mí no me consta que lo sea, aunque claro, lo dicen, pero a mí no me consta. También Mistral le metieron esa skin de que ella era también lesbiana y ella también fue premio Nobel de literatura. Novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora, no hubo género literario que Marguerite Yourcenar no abordara con la belleza poética que era rasgo característico de su estilo.
sus novelas históricas, como Memorias de Adriano, de 1951, y su célebre trilogía autobiográfica, El laberinto del mundo, dan cuenta de la pericia y erudición con que abarcó diversos temas. En 1980 fue la primera mujer elegida miembro de número de la Academia Francesa de Letras, pero tampoco bastó para que sus pares suecos la tuvieran Imagínate eso. en cuenta a la hora de otorgarle el Nobel. No, todo bien interesante el video, Todo bien interesante. Uy, es largo,